de arte en la época de la reproductividad técnica es un ensayo escrito por el filósofo marxista Walter Benjamin en 1936, quien describe, analiza y problematiza una teoría del arte, estudiando las repercusiones de las demandas revolucionarias en la política del arte, principalmente en el cine y en la fotografía. Benjamin citó a Marx, quien analizó el sistema de producción capitalista y la explotación de los proletarios. Predijo que esta explotación iba a ser cada vez más aguda y que las contradicciones del capitalismo se iban a volver insalvables y así se generarían las condiciones para una revolución del proletariado. Las condiciones de producción determinan cómo van a ser las tendencias evolutivas del arte. Esto se corresponde con la teoría marxista de la determinación en última instancia de la estructura sobre la superestructura. De los conceptos tradicionales del arte, que son la creación, la genialidad, la perenidad y el misterio, se pasa a la reproducción incontrolada del arte, y ahí radica la relación y analogía con el fascismo, quien tiene sus bases en la homogeneización y uniformidad de las masas, en detrimento de la originalidad y autenticidad de la diversidad. La obra de arte siempre fue susceptible de reproducción, y esto se impone de una forma creciente. La xilografía reprodujo técnicamente al dibujo. La imprenta reprodujo técnicamente la escritura, produciendo cambios en la literatura. La litografía lleva el arte gráfico a una forma masiva e introduce la idea de imagen como mercancía. Luego, la fotografía, que va a utilizar el ojo que mira por el objetivo. Este proceso va más rápido que el dibujo a mano alzada. El cine fija las imágenes a la misma velocidad del actor que habla. Así como en la litografía se escondían las bases del periódico ilustrado, en la fotografía se escondían las bases del cine sonoro. Dos. Para Benjamín, hasta en la mejor reproducción acabada se encuentra un problema, que es que en la reproductibilidad técnica se pierde la condición de aquí y ahora, o sea, la existencia irrepetible y en el momento que se encuentra. En la reproductibilidad técnica se puede ver contracara a la reproductibilidad manual, en que es una falsificación, o mejor, y la condición de la integridad de la obra original no se pierde, y de hecho la falsificación no es autónoma a la obra original. En la reproductibilidad, la obra reproducida es autónoma y desprestigia, o sea, desgasta el aquí y ahora de la obra original. Eso hace que la presencia de la obra deje de ser irrepetible y pase a ser una presencia masiva. Y eso está en relación a los movimientos de masas que Benjamín presencia, digamos, en su época, y se puede ejemplificar en obras de arte como el cine, en el que su rol masivo tiene un peso muy importante a la hora de generar impacto y poder comunicar ciertos aspectos que no se podrían desde una obra irrepetible. 3. Para Benjamín, una cuestión del momento de su tiempo es esta idea del desmoronamiento del aura y que está relacionada con la reproductibilidad técnica. Pero para eso hay que ilustrar mejor la idea del aura. Benjamín ejemplifica con el aura de los objetos naturales. Si uno está en una montaña respirando, contemplando un atardecer o mirando una rama, como ejemplifica Benjamín, uno está absorbiendo esa aura natural, y entonces él la define como la contemplación de una lejanía, por más cercana que esté. Entonces es bueno entender esa idea de aura para poder entender lo que él habla de desmoronamiento, cuando se refiere al desmoronamiento del aura en la reproductibilidad técnica, ya que la condición de las masas tiene una tendencia a querer a que las personas quieran acercar todo de la forma más humanamente posible a ellos mismos. Entonces la imagen irrepetible no tiene ese alcance, no puede tener ese alcance, o sea, y la reproductibilidad técnica, o sea, las reproducciones como la fotografía, los periódicos, las películas, sí. Entonces él define a que la trituración del aura es la tendencia de su época,
y eso lo va a marcar, y que esta relación entre las masas y las imágenes reproducidas tienen un alcance y un impacto ilimitado. Bueno, en esta parte del texto se aboca a el culto principalmente, que en un principio el arte se ligaba a más como un ritual mágico y luego se lo liga estrechamente con lo religioso, que es lo que le da su primer valor útil y como su autenticidad. Y en eso aparece la fotografía, que se lo considera el primer medio de reproducción, y frente a esto el arte siente una crisis, por lo que responden con un manifiesto, sería del art por el art, que sería el arte por el arte, que es elaborado por Kant en un principio en 1790 y refiere a una estética idealista que no represente la naturaleza y rechaza toda función social. Entonces, bueno, nada, frente a esto es cuando por primera vez se separa lo ritual del arte. Y después hace un análisis con respecto a justamente si se separa lo ritual, cómo sería el valor exhibitivo de la obra. Y que bueno, justamente al ser al pertenecer a un ámbito religioso, es como que la obra queda como guardada y abocada solo a los lugares religiosos. En cambio, al poder separarlas, tiene un valor exhibitivo mucho más alto. Y además, aparte de que se van expandiendo los medios de reproducción, entonces también va creciendo su valor exhibitivo. Benjamin, en el capítulo 6, nos aborda el tema de la fotografía. El valor cultural se ve sometido por el valor exhibitivo. En los preludios de la fotografía, el retrato se instala como protagonista. En el rostro humano se ve plasmado el aura en la expresión efímera. El valor cultural tiene su último amparo en el culto al recuerdo de los seres queridos, lejanos o desaparecidos. Pero la fotografía va mutando a sus distintos lenguajes. El hombre empieza a desaparecer en ella y el valor exhibitivo toma la punta nuevamente, superando al cultural. Benjamin nos cita a Atget, fotógrafo que, según Henry Badger, es un puente entre la fotografía del siglo XIX y el siglo XX, entre las disciplinas documentalistas y la moderna fotografía artística. Y el autor nos explica cómo los procesos históricos se transforman en pruebas. De esta manera, su significación histórica se forma silenciosa y lentamente. Atget, hasta 1900, documentaba calles de París donde la ausencia de gente es evidente. Benjamin nos describe esta forma de fotografiar como si fuesen en el lugar del crimen y se los fotografía a causa de los indicios. Atget usaba una enorme cámara de cajón de 18 por 24 y junto con su trípode carga más de 20 kilos de equipo. Los equipos se iban modernizando y ya para esa época le fueron ofrecidas cámaras portátiles como la Leica. Pero él creía que en consecuencia podrían actuar más rápido que sus pensamientos. Atget no hacía instantáneas ni levantaba imágenes al vuelo. Su propia cámara se lo impedía. Sus fotografías eran realizadas con gran paciencia y sin prisa. El tipo de negativo de placa empleado por Atget era de muy baja sensibilidad, por lo que los tiempos del obturador eran bastante largos. Esto explica la ausencia de personas en sus vistas callejeras. Sin embargo, podemos decir que sus fotos son una huella de la propia huella del hombre que cicatriza en la faz urbana. Benjamin nos explica a su vez cómo los periódicos ilustrados se empeñan en adicionar un pequeño texto que acompaña la fotografía, el pie de foto, para especificar su contenido, creando así directivas que luego en el cine se harán más precisas e imperiosas, ya que la comprensión de cada imagen aparece determinada
por la serie de todas las imágenes anteriores previas. El fundamento cultural del arte fue desvinculado por la reproductividad técnica, perdiendo su total autonomía. Los teóricos del cine se empeñaban en ensamblar al cine en el arte, sin darse cuenta que esa insistencia no tenía sentido alguno, ya que en sus interpretaciones eran utilizados constantemente elementos culturales. Benjamin cierra este capítulo declarando: el cine no ha captado todavía su verdadero sentido, sus posibilidades reales. Estas consisten en su capacidad singularísima para expresar como medios naturales, y con una fuerza de convicción incomparable, lo quimérico, lo maravilloso, lo sobrenatural. El actor de teatro se presenta él mismo en cuerpo ante el público. A diferencia del cine, este tiene poder bajo su presencia de especular ante el espectador, así como cambiar o improvisar sobre la marcha la escena para lograr una mayor atención. Este mismo es poseedor de un aura que lo rodea en escena y a su vez tiene un público vivo, ya que está sucediendo en este momento. El actor de cine se presenta ante el público mediante todo un mecanismo. Este se compone de la filmación de la película y del montaje. Mediante la filmación, el actor toma distintas posiciones respecto a una guía, que están direccionadas por el director. El montaje se encargará de compilar las imágenes capturadas manipulando la historia a contar, según lo solicitado. El lente de la cámara, los encuadres, también manipulan la escena, mostrando quizá un recorte de la totalidad de un ambiente. Benjamin dice que el actor se somete a test ópticos. Al mecanismo no le interesa que el actor represente un personaje, sino que sea él mismo. Los actores o actrices de cine se encuentran exiliados de la escena como la conocemos en teatro, y también de su propia persona. Entendamos que esta época se trata del cine mudo, en lo cual el actor debe entregarse a un rol donde su cuerpo se retrae de su realidad, de su vida, de su voz, y mismo de los ruidos que produce su propio cuerpo. Todo esto explica que en estas representaciones se ha abandonado el aura, ya que este está ligado al aquí y al ahora. En lugar del público, como en el teatro, nos vemos rodeados de aparatos que se encuentran en el set. Así desaparece el aura y con ello el personaje. En la industria del cine podemos encontrar una selección de actores y actrices con características determinadas, ya sea de la fisonomía, la edad o la estatura. Muchas veces estos mismos pueden ocupar lugares en la escena, en el espacio, cumpliendo un rol secundario, una intervención espacial. La actuación no se conforma de una manera unitaria, más bien es un conjunto de ellas. Se encuentra desmenuzada en distintos episodios, algo montable bajo las necesidades del mecanismo. Estas escenas pueden estar tomadas en distintos días y montadas en una forma subsiguiente una de la otra. El actor sabe que su rol frente a la cámara es lo primero y que el fin es la exposición ante el público consumidor, que forma este mercado. A este mercado no solo se lo satisface con la fuerza de trabajo, sino con su piel, su participación separada de él mismo, que lo deja en un lugar poco sensible y que lo compara con una fábrica con un trabajo alineado. La atrofia del aura lleva a una construcción artificial fuera de los estudios, que se trata de las estrellas y el culto a ellas, fomentado mismo por las compañías cinematográficas. Se crea una idea de que cualquiera puede actuar y aparecer en una película. Benjamin manifiesta que en el cine ruso la mayoría no son actores profesionales, sino que es gente haciendo actividades de su propia vida cotidiana. La industria cinematográfica busca la participación de las masas mediante representaciones ilusorias. Concluyendo, el espectador de cine no tiene ningún contacto personal con los actores o actrices. Se compenetra con el aparato, se cree experto y hace test o crítica de ello. El rodaje de una película representa un proceso en el que es imposible ordenar una sola perspectiva sin que todo el mecanismo interfiera en el campo visual del espectador. El cine es el resultado de un montaje. No es más que un resultado de un procedimiento especial, una cámara
y una puesta en escena. La realidad en este caso es artificial. En cambio, en el teatro, la naturaleza es la de, sin más ni más, descubrir que es una ilusión. La reproductividad técnica de la obra artística modifica la relación de la masa para con el arte. Una masa que no entiende a Picasso no va a poder juzgarlo de la misma manera que por ahí pueda juzgar a Chaplin, donde se entienda o no lo que quiere decir o el trasfondo de la película, por ahí se cae, es gracioso y se puede entender igualmente. Este comportamiento se caracteriza por el gusto por mirar y por vivir. Se vincula íntimamente e inmediatamente con la actitud del que opina como perito. Esta vinculación es un indicio social importante. Cuanto más disminuye la importancia social de un arte, se disocian en el público la actitud crítica y fructiva. De lo convencional se disfruta sin criticarlo y se critica con aversión lo verdaderamente nuevo, porque no se entiende. La pintura no está en situación de ofrecer una recepción simultánea. Siempre fue pensada para ser observada por uno o por pocos. Es por esto que también el público reacciona de una manera frente, por ejemplo, al surrealismo, que por ahí no entiende. Se nos explica que el cine no solo se caracteriza por cómo el hombre se presenta ante la cámara, sino también cómo representa el mundo y su entorno. Nos habla de que el cine ha enriquecido nuestro mundo perceptivo, tanto óptico como acústico. Con la llegada de la gran pantalla, esta se ha ido profundizando, ya que el cine tiene un análisis mucho más exacto que la pintura o que la escena. Por el lado de la pintura, en el cine indica una situación de manera más precisa frente a esta, y por el lado de la escena tiene una capacidad más limitada, porque en el cine hay elementos que se pueden aislar. Hace hincapié en ciertas partes como los primeros planos, los detalles y los entornos. Se nos explica que el cine nos asegura un ámbito de acción enorme, porque parecía que antes las casas, las oficinas o las fábricas aprisionaban a las personas. Con la llegada del cine todo esto cambia. Con la facilidad de las décimas de segundo y los cambios de escena, hace saltar este mundo tan cerrado. Tal es así que con los primeros planos se puede ensanchar un espacio y alargar un movimiento. Con la ampliación se puede percibir nuevas estructuras y con el retardador ya no solo se limita el movimiento. Así es como el resultado percibe la cámara y no como la percibe el ojo humano. Un ejemplo de esto es al agarrar un encendedor. Visto de nuestro punto, es apenas lo que sabemos lo que pasa entre la mano y el metal. Acá es donde interviene la cámara desde su punto de vista, con sus medios auxiliares, sus subidas, sus bajadas, sus ampliaciones, sus primeros planos y sus enfoques. Haciendo esto hace que la virtud del cine es que sea experimentar un inconsciente óptico para la persona. Para finalizar, una de las funciones revolucionarias que tiene el cine en estos años es que se reconozca la utilización de la fotografía artística y la fotografía científica como idénticas, ya que antes generalmente iban cada una por su lado. En este capítulo 14 del texto de Walter Benjamin, el autor centraliza su análisis en el concepto de demanda. Para eso utiliza una cita de Breton en donde dice que la obra de arte solo tiene valor cuando tiembla de reflejo del futuro. Esto dispara tres ramas, en donde dice que los dadaístas, como precursores del movimiento en obras de arte, las imágenes panorámicas y la sucesión de imágenes son los que luego van a alimentar esa demanda en cuanto al cine y a obras en movimiento. El dadaísmo ofrece reproducir en obras aparentemente estáticas un efecto de movimiento muy precursor para el momento, que luego va a ser tomado para muchísimos tipos de arte. Este tipo de arte resta importancia a la utilidad mercantil de la obra, dándole más importancia a la inutilidad como objetos contemporáneos contemplativos únicamente. Esto quiere decir que hay una degradación matérica casi sistemática de la obra, y como hablaron antes,
En cuanto al aura de creación, hay una destrucción casi total. Hay una deconstrucción en donde, por ejemplo, en la literatura, la disposición de palabras puestas de determinada manera, casi como una ensalada, como ejemplifica el texto, o la superposición de botones y billetes, sostienen esta deconstrucción un poco. También sostienen que hay un recogimiento artístico asocial en un punto y que la parte de análisis social viene más por la parte de la burguesía degenerada, como dice el autor en el momento. Hay una distracción pública en cuanto a este tipo de obras. Hay una necesidad de libertad sostenida por el arquetipo también del hombre en relación a Dios, como dice el texto, y una comparación social casi en este tipo de obras. Hay una inexorable necesidad de ver estas obras como un escándalo público, y es ahí cuando introduce el tema de las obras como proyectil táctil, donde hace una comparación directa con lo que es el cine. Habla de manifestaciones en donde lo efímero y dinámico sustituyen lo contemplativo que venía siendo el arte. Siendo dinámico y efímero, ya no hay contemplación, hay otra manifestación. Inclusive para esto el autor cita a Duhamel, donde dice que ya no puedo pensar lo que quiero porque las imágenes movedizas sustituyen mis pensamientos. Esto quiere decir que no hay tiempo para sentarse y mirar, sino que lo efímero de la obra y lo chocante que puede producir, que puede ser producida, cambia la metodología de ver. Y esto quiere decir que sin duda hay una necesidad, y por eso crece la demanda de cine. Hay una necesidad por parte del público de esa sensación de dinámica y repentino cambio constante. Eso es más o menos lo que dice el autor en este capítulo. Ahora veremos cómo cambió el concepto en los modos de recibir el arte a partir de las nuevas técnicas de reproducción. Benjamin distingue una serie de propiedades o características en las nuevas técnicas de reproducción que se diferencian de la obra de arte tradicional. Considera que estas nuevas técnicas hacen que las masas puedan apropiarse de la obra de arte, debido a que cuando éstas se exhiben masivamente, permite que se vuelvan algo del orden social, o sea, la política de recepción se vuelve crítica y lo somete a juicios, siendo que en el mercado de arte tradicional se necesita de originalidad. ¿Por qué decimos que es una actitud crítica? Porque en la obra de arte tradicional, por ejemplo la pintura, hay una recepción de recogimiento y contemplativa, mientras que en el cine se atrae a las masas con un sentido de disipación que no permite mera contemplación o veneración. Por eso decimos que carece de poder cultural. El cine, como instrumento de entretenimiento, somete a las masas, que, como espectadores, sean receptivas en forma consciente y que además ponen al espectador en situación de experto crítico, pero distante, desvinculado del objeto artístico. En el cine, el mercado determina la actuación del actor, mientras que si lo comparamos con el teatro, allí hay un diálogo con el público. Y en el cine esto no sucede, es condicionado por el mismo mecanismo y a su vez las masas acceden a las obras de arte a través del cine. Podríamos decir que hay una mercantilización del objeto artístico y de las mismas masas. Un espectador podría en cualquier momento volverse actor. El cine como arte se produce colectivamente y es una fábrica de producción artística. La reproducción masiva, posibilitada por la nueva técnica, se corresponde con la reproducción de masas. La masividad de las personas se manifiestan en los grandes eventos de la época y en la guerra.
El desarrollo de la técnica permite que todo quede registrado por las cámaras. El fascismo viene a poner una traba en el devenir histórico del capitalismo que predijo Marx, ya que si bien aprovecha la proletarización de las masas, impide que cuestione las condiciones de la propiedad y así el avance hacia la revolución. Por eso es que para poder encauzar a los movimientos de masas, conservando el status quo, se necesitan de la guerra, y aquí se encuentra el esteticismo de la política. Tal como dice Benjamin, la humanidad, que antaño, en Homero, era un objeto de espectáculo para los dioses olímpicos, se ha convertido ahora en espectáculo de sí misma. Su autoalienación ha alcanzado un grado que le permite vivir su propia destrucción como un goce estético del primer orden. Este es el esteticismo de la política que el fascismo propugna. El comunismo le contesta con la politización del arte. El fascismo transforma la política en espectáculo. El comunismo propone romper las barreras tradicionales del mundo artístico y esto permitiría una revolución social. Lo que Benjamin hizo fue plantear la teoría cultural que le faltaba al marxismo. Es decir, hizo un pronóstico sobre un arte revolucionario desde un presente capitalista. Para eso nos habla de cómo la técnica modificó las formas de producción, de recepción y hasta el concepto mismo de obra de arte. Ve que en el cine la reproducción masiva hace que se pierda la obra orática, que la máquina pase a mediar entre el actor y el público. Los límites se borran. Entonces el público siente que cualquiera puede ser actor, porque prácticamente la que actúa es la máquina. Se permite ser crítico, se permite disfrutar mientras que opina sin ser un experto. No tiene que prestar atención porque es una asociación constante de imágenes. Pero Benjamin ahí ve que el cine entrena la percepción para la vida social, porque va más allá de lo visual, porque no se contempla, porque te saca una conducta social burguesa, y el hecho de ser algo colectivo permite cierta sociabilización. Pero ¿qué pasa? El fascismo usa la reproducción técnica. Cuando reproduce las masas, cuando las televisa, en verdad lo que hace es convertirla en espectáculos de sí misma, en una mercancía más. Y además el fascismo mantiene la contradicción de reproducir a las masas, pero conserva el régimen de propiedad. Y esto es lo que se quiere abolir, porque la meta es la socialización de los medios de producción. Y acá es donde Benjamin habla del esteticismo de la política, porque el fascismo usa la tecnología para imponer el culto al dictador, y además espera que las masas gocen estéticamente de la guerra, y esa satisfacción morbosa es provocada justamente por la técnica y por el nivel de alienación que las masas experimentan. Por eso es que Adorno, en su propia teoría cultural, apoya lo que es el arte por el arte, porque sería un arte autónomo, que no baja línea, que no entretiene, y eso sí lo hace la industria cultural. Es decir, un arte que está al servicio de lo social, para Adorno no puede ser contestatario, porque se masifica y se convierte en una mercancía más. La cuestión es que, si la tecnificación es política, el arte técnico no puede ser autónomo. Pero ahí Benjamin le ve lo positivo, porque él busca una politización del arte. Un arte que sí va a estar relacionado con las necesidades sociales y que por eso mismo el fascismo no lo va a poder utilizar. Peligro que sí corre el arte autónomo. En conclusión, Benjamin ve una sociedad que no está preparada para ese nivel de tecnificación, porque no la aprovecha para un proceso productivo ni para abolir el régimen de propiedad. Por el contrario, lo usa para la dominación y la guerra, que termina siendo siempre el motor y el destino de todo desarrollo tecnológico. Pero como el cine es un arte colectivo, rompe con la tradición, representa fielmente esta época masiva en la que todo está al alcance, ve que puede ser una herramienta revolucionaria para las masas, que es en definitiva lo que está buscando, la socialización, y que las masas puedan acceder a los medios de producción para su liberación.
He was a friend of mine. He was a friend of mine. Every time I think of him, I just can't keep from crying, 'cause he was a friend of mine. He died on the road. He died on the road. He just kept on moving, never reaped what he could sow.